Vamos a la cita de la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, el verso 4, dice de la manera siguiente: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Mi espíritu y sus espíritus, por cuanto que son creyentes, están santificados y perfectos por la fe en nuestro Salvador, en el Mesías enviado por Dios Padre, en Yoshua, en Jesús, a quien conocemos como Jesús en el habla hispana. Así está escrito en esa carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 10, el verso 14, que dice que con una sola ofrenda fuimos santificados. Así que todo creyente, sea mesiánico, con raíces hebreas, o cristiano con raíces gentiles, es un espíritu salvo por la gracia de Dios Padre. Es un espíritu salvo, santificado y perfecto, porque la gracia de Dios no tiene límite. Es la gracia de Él por la fe en su Hijo. Pero hay algo que Dios Padre quiere hacer con nosotros de la misma manera que lo hizo con Yoshua, con el Señor, con el Salvador, con el Mesías. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, el verso 11, nos habla de que así como el Espíritu levantó a Jesús de entre los muertos, el que levantó a Jesucristo, o sea, a Yeshua el Mesías, de entre los muertos, dice que va a vivificar también nuestros cuerpos mortales. O sea que Él, nuestro Padre, quiere vivificar nuestros cuerpos mortales y luego transformarlos a la imagen gloriosa de Yeshua, el Señor. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, el verso 21, dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea que Él nos quiere vivificar de entre los muertos y también nos quiere transformar. Ahora, una evidencia de lo que está ustedes escuchando, la vamos a encontrar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, verso 14. Voy a buscar esa cita. Los que me quieran acompañar, me acompañan. Primera carta a los Corintios, el capítulo 6, el verso 14. Aquí está una evidencia muy clara. Primera a los Corintios, capítulo 6, el verso 14, dice: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. O sea, la misma operación que Él hizo con Yoshua, con Jesús, Él la quiere hacer también con nosotros. Para que seamos en un futuro la congregación de los primogénitos, de reyes, de señores y de sacerdotes según el orden de Melquisedec. En otras palabras, la raza de la gloria de Dios Padre a la imagen de Yoshua el Señor. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, del capítulo 8, el verso 29, habla de
la congregación de los primogénitos del Padre a la imagen del Señor. Entonces, la misión de nuestro Salvador, del Mesías, de Yeshua, de Jesús, aparte de quitar el pecado que entró por Adán al mundo y que espiritualmente nos destituía de la gloria de Dios, también nos resucitó de entre los espíritus muertos. O sea, lo que se llama el nuevo nacimiento, el volver a nacer. Pero aparte de esos dos propósitos, había un tercer propósito que lo estamos entendiendo en este comienzo del siglo XXI, porque estaba profetizado que era un misterio para conocerlo en el día de hoy. Vamos a la cita de Hebreos, porque me quieran acompañar. Vamos a la cita de Hebreos, capítulo 10. Cita de Hebreos, capítulo 2. Vamos a Hebreos capítulo 2, verso 10 al 13. Fíjense cómo dice, qué importante. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Fíjense este misterio. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ahora, ¿quién es el que santifica? El que santifica es el Salvador. Es Yeshua, es el Señor, es Jesús. Él nos santificó. Y nosotros los santificados juntamente con Él, ¿verdad? Somos de uno, del Padre, de Dios el Padre Todopoderoso. Ahora bien, pero hay de estas cosas tan hermosas que estamos hablando hasta este momento, hay un impedimento para que todo creyente interesado en esa gloria, ¿verdad?, muestre interés de superar ese impedimento. Y es aquí donde Dios Padre muestra la sinceridad o la indiferencia del creyente. Ese impedimento es la ley del pecado de los miembros del cuerpo. En Romanos capítulo 7, el verso 21 al 24, el apóstol Pablo expone una situación que él vivía en su naturaleza humana como creyente, y hablaba de que se deleitaba en la ley de Dios, en lo espiritual, pero que al mismo tiempo veía una ley en su naturaleza que se oponía a la ley de Dios. Y fíjense el secreto. El Señor Yeshua permitió que Pablo experimentara esa ley, como diciéndole, el ministerio que te doy tiene la doctrina que ayudará al creyente a librarse de esa ley, ya que tener esa ley hace que el cuerpo del creyente sea enemigo de Dios. Fíjense este misterio, este secreto, desconocido por 20 siglos. Un creyente es un espíritu santificado y perfecto. Es hijo de Dios espiritual, pero en cuanto a la naturaleza humana, mientras tenga esa ley, es enemigo de Dios. Una evidencia aquí mismo en Romanos. Vamos a leer la evidencia aquí mismo en Romanos, en el capítulo 8, el verso 7 y 8. Una evidencia de que todo creyente católico, romano, evangélico, testigo o algo que se parezca, mientras tenga esa ley, es enemigo de Dios en la naturaleza humana. Fíjense cómo dice Romanos 8, 7, 8.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Todo creyente que tenga esa ley es enemigo de Dios. Es primera vez que usted está escuchando esto. Bueno, ahí están las evidencias en la Biblia. Bueno. Ahora, los atributos de esa ley, para los que estén interesados, los atributos de esa ley los vamos a encontrar en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Ahí usted va a encontrar 17 atributos de la carne que están aquí en la naturaleza humana. ¿Ve? Están ahí en la naturaleza humana, si usted quiere conocer esos atributos. Ahora bien, cuando la oración del Padre Nuestro nos dice, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Bueno, creíamos que el cielo era cuando mirábamos hacia arriba y que la tierra era el planeta, o sea, lo que nosotros pisamos. Y resulta que se refiere al cielo de nuestro espíritu, que está santificado y perfecto, y la tierra de nuestra naturaleza humana. Ese es el secreto de la oración del Padre Nuestro, que nosotros pensábamos que era hacia allá y era hacia acá. Pero si nosotros nos preguntamos, oye, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial aquí en esta tierra que pisamos, cuando todos sabemos que el mundo está lleno de violencia, de odio, de derramamiento de sangre? Esa no puede ser la voluntad de Dios, porque no se refiere a eso. Se refiere al espíritu y se refiere a la naturaleza humana. Ahora, una evidencia, mira, anótala, una evidencia clarita está en Colosenses capítulo 1, verso 20. Vamos a esa cita, Colosenses capítulo 1, el verso 20. Dice, por medio de él, o sea, de Yoshua, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mediante la sangre de su cruz. Entonces, mediante la sangre de su cruz. Ahora, no me digan que el Mesías, el Señor Yoshua, derramó sangre por lo que nosotros miramos hacia arriba y por lo que pisamos. Él no pudo haber derramado sangre por lo que está ahí arriba y por lo que nosotros pisamos. Él derramó sangre por nuestros espíritus y por nuestros cuerpos. Y hay una evidencia clara. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, el verso 20 dice que fuimos comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre que él derramó. Y luego dice, para que glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. En otras versiones solamente dice con nuestro cuerpo, dándole más veracidad a lo que estamos hablando en cuanto a la naturaleza de nuestro cuerpo humano, o sea, la tierra que tenemos que reconciliar con el cielo. Ahora, el apóstol Pablo, él se deleitaba en la ley de Dios, pero sentía una ley contraria en su cuerpo. El misterio de la voluntad de Dios es librar nuestro cuerpo de los atributos carnales para reconciliar con el cielo de nuestros espíritus esa tierra, y así somos creyentes completos en el Mesías. ¿Qué es un creyente completo? Por ahí muchas veces nosotros leemos, no, que en Cristo estamos completos y no sabemos qué es estar completo. Estar completo en Cristo, en el Mesías, en Yoshua, en Jesús, mira, ves, es haber reconciliado esta tierra con este cielo. Eso es estar completo en el Mesías. ¿Ves? Ahora, esa es la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos están interesados
Pero no es cuestión solamente de que yo creí y punto. No, no. Hay algo que va más allá de la fe. Hay algo que va más allá de la fe. Es la esperanza de la gloria de Dios, el secreto, ¿verdad?, de nuestra salvación. Y ese secreto y ese misterio, Dios Padre lo guardó, lo reservó para este comienzo del siglo XXI. Efesios capítulo 2, verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Bueno, estamos en el siglo XXI. Y Colosenses capítulo 1, verso 26 y 27 dice, el misterio que estuvo oculto por siglos y edades. ¿Cuál fue ese misterio? Lo que tú estás escuchando. Tú eres creyente, tienes años en una religión cristiana y nadie te dijo que tú tenías que reconciliar la tierra con el cielo si quieres entrar en el reino de Dios. Nadie te lo dijo, pero este ministerio te lo está diciendo, aprovéchalo. Mateo capítulo 7, verso 21, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice en Mateo capítulo 7, verso 21? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano de entre las naciones que me oyen, hermanos mesiánicos, con raíces hebreas, hermanos de entre las naciones, cristianos, una cosa es la salvación del Espíritu, por la fe en el Señor Yoshua, y otra cosa es entrar y heredar el reino de Dios Padre, obedeciendo al secreto de la vida, muerte y resurrección del Señor Yoshua. Son dos cosas muy diferentes. Y usted tiene que aprenderse eso hoy y grabarlo aquí y ponerlo en práctica. Porque hoy Dios Padre está tratando con el pueblo que va a levantar. Con el pueblo que va a levantar. Pero si el creyente está desnudo espiritualmente, porque todavía tiene los atributos de la carne, no puede participar en la venida de Jesucristo. Olvídate de eso de que Cristo viene y tú piensas que te vas con Él, como si eso fuera así tan fácil. No puedes, porque no puedes desnudo entrar en el reino de los cielos. Para finalizar, veamos la condición actual del pueblo de Dios de entre las naciones que está esperando la venida de Jesucristo. Vamos a ver cuál es la condición de ese pueblo que nosotros escuchamos. Cristo viene y cuántos se van con Él y Cristo viene. Pero mira, quizás por esto Cristo no ha venido. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ese es otro tema, ¿verdad? Ahora fíjate la condición. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Es o no es esa la condición del pueblo de Dios de entre las naciones? Sobre todo los grupos evangélicos. Los que más sufren esta enfermedad son los grupos evangélicos. Ciertamente. Y ese es el pueblo que está esperando la venida de Jesucristo, y ese es el pueblo que está en esta condición. Ahora, yo no le digo esto para ofenderlo. Es un mensaje de advertencia, así como me advirtieron a mí. Bueno, pues yo también, está escrito, da por gracia lo que por gracia recibí. Fíjense que en el verso 4 de lo que acabamos de leer, hay 5 atributos carnales. Y esa es una evidencia de que un pueblo desnudo no tiene vestido de boda. Fíjense. Fíjense los atributos que están ahí. Vamos a repetirlos. 5 atributos carnales: envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y que han hecho negocio con la piedad. Es una evidencia de que un pueblo desnudo no tiene vestido de boda. Si Cristo viene, no pueden participar en la venida de Jesucristo. Se está diciendo en el día de hoy,
porque este es un ministerio de advertencia, sobre todo al pueblo evangélico. Yo no estoy negando la salvación espiritual de los evangélicos, no. Yo no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de la entrada en el reino, de participar en la venida de Jesucristo, de heredar la gloria de Dios. Esa es la intención de este ministerio. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Aquí está más claro todavía. Apocalipsis capítulo 3, versos 17 y 18. Mira la condición de este pueblo que está esperando la venida de Jesucristo y que tienen esa esperanza de irse con Jesucristo. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Está o no está desnudo ese pueblo? ¿Está o no está desnudo el pueblo evangélico? Está desnudo, hermanos. Ahora, Pablo dice, hoy me he hecho enemigo por decirles la verdad. Bueno, yo no espero ningún favor del pueblo evangélico, ¿ves? Sino de aquellos que van a creer al mensaje, lo van a analizar conforme a las escrituras y van a obedecer al llamado de Apocalipsis, capítulo 18, verso 4 para el día de hoy. Ellos serán agradecidos. Mucho cuidado con eso de creer que bendición de Dios es estar bien en lo económico y financiero, ¿sí? Hay creyentes que dicen, no, a mí me va bien en ese ministerio, mira, desde que estoy ahí, mira, toda mi vida ha cambiado, económicamente y financieramente yo estoy bien, pero mira, ¿ves? Bendición de Dios es entender, creer y obedecer a la reconciliación de nuestra naturaleza humana con el cielo de nuestro espíritu. Eso sí que es bendición de Dios. ¿Qué haces tú con esas bendiciones económicas y estás desnudo y luego te tengan que echar fuera del reino, como la parábola a la cual se refirió el Señor en Mateo capítulo 22, el verso 7 al 14? Hermanos espirituales por la fe en Yeshua, hermanos espirituales por la fe en Yeshua, en Jesús. Si morimos físicamente con la ley de los atributos carnales, el Espíritu Santo no podrá ni vivificar ni transformar nuestros cuerpos. No seremos hijos de su gloria a la imagen de su Hijo. No lo seremos si llegamos a morir como creyentes con esos atributos de la carne. Esa es la operación que Dios Padre a través de este ministerio, ¿verdad? Que es su palabra, comenzó a hacer en este comienzo del siglo XXI. Estoy hablando el día 6 de julio del año 15 del siglo XXI, el tercer día. Muchos están siendo llamados entre los creyentes mesiánicos y entre los creyentes cristianos, ¿verdad? Pero la puerta es tan estrecha que solo los escogidos lograrán entrar. Pero él dijo, esfuérzalos a entrar, como diciéndole al ministerio, mira, empújalos para que entren, provócalos a hacerlo, haz que se enojen, que se hagan enemigos, pero por causa de la verdad. Así que este ministerio, Efesios capítulo 4, verso 4, cuerpo y espíritu, está llamando a los creyentes a reconciliar la tierra con el cielo para asegurar esa venida de Jesucristo. Escuchen bien, los que hablan de la venida de Jesucristo, asegura esa venida, asegura tu entrada en el reino, reconcilia la tierra con el cielo. Bueno, y a través de otras enseñanzas, de otros videos, ¿verdad? Estaremos explicando la abundante riqueza de la gracia de nuestro Padre Celestial para hoy, comienzo del siglo XXI. Eso es lo que comenzó nuestro Padre a través de nuestro Salvador, de ese ministerio. Recuerden que los ministerios son del Señor. Nosotros no juzgamos ministerios. Nosotros respetamos los ministerios, porque los ministerios tienen propósitos de Dios. Eso hay que entenderlo, ¿verdad?
porque eso de estar juzgando y condenando ministerios sin saber, oye, mira, bueno, esa es una evidencia de esa condición de desnudez. Nosotros respetamos los ministerios porque los ministerios tienen propósito. Así que finalizando, voy a aprovechar para enviarle un saludo al hermano pastor Stanley, ¿verdad? Jim Stanley del ministerio Pasión por la Verdad. Este ministerio Pasión por la Verdad usted lo puede encontrar en internet por YouTube. Y bueno, yo los invito, ¿verdad?, a ver por la internet y por YouTube las enseñanzas del hermano Stanley. Por lo menos a mí personalmente me gustan las enseñanzas del hermano Stanley. Bueno, y a través de este ministerio quiero enviarle un saludo al hermano del ministerio Pasión por la Verdad. Bien, finalizando, para las personas interesadas, fíjense, este es el correo. Pasa que no se nota mucho, no se nota mucho en el video, pero este es el correo electrónico del ministerio. Luis Valver 3, repito, Luis Valver 3, @gmail.com. Ministerio Efesios capítulo 4, verso 4, cuerpo y espíritu. Los teléfonos para los que vivan aquí en la República Bolivariana de Venezuela y quieran comunicarse con mi persona, 0414-365-63 para Caracas, Venezuela. Repito el correo, Luis Valver 3 @gmail.com. Bien, hermanos, los invito para una nueva oportunidad, ¿verdad? Otra enseñanza a través de este ministerio. Comunique este ministerio, comunique estos videos, ¿verdad? Promociones. Y bueno, aquí estamos a la orden si tú sientes interés, ¿verdad?, por este ministerio. Si te llamó la atención, bueno, estamos a la orden en este ministerio. Bien, para finalizar, saludo a las naciones, saludo al pueblo de Israel de entre las naciones, a los creyentes mesiánicos, a los cristianos de entre las naciones. Quiero darle gracias a mi hermano Samuel Enrique, que colaboró conmigo en este día, ¿verdad?, para la grabación de este video. Un saludo también a la congregación Comunidad Mesiánica Mundial, que está aquí en Catia, al hermano Ramón, la hermana Judía allá en Caicara de Maturén. Bien, a todos ustedes, por cuanto ya estamos en el sacerdocio de Melquisedec, bendecidos en Yahshua, porque ya estamos bendecidos. Eso sucedió 20 siglos atrás ya en el Calvario. No es Dios te bendiga, como si todavía no hubiese pasado nada, es bendecidos en Yahshua. Saludos a Padre. Amén.